Perdón. Terán Amaya. Ah, Terán, perdón, Terán, ¿dónde estamos? Terán, Terán Amaya, ahorita vamos a ver. Terán Amaya, Estefan, 5. ¿Tenías más de 5? Sí, sí, tenía 10 de una exposición que le hice y después de una pregunta que usted dijo y teníamos que responderle. Ya, perfecto. Entonces, en ese caso, tuvieras aquí 30 ya. 5 te había puesto ya. Entonces sería 30. ¿Estamos? Sí, Inge, muchas gracias. ¿Alguien más tiene algún reclamo de esa naturaleza, muchachos? ¿Nadie? Porque tengo anotado, sí, uno o dos o tres personas, sí, no los anoté en otra lista, pero no he encontrado, lo he buscado la lista. De todas maneras, estoy abierto, si me dicen en qué han participado y ya, ¿ok? Ahí tengo todo Yo anotado. Sí, dime. también podría revisarlo. A ver, ¿qué te llamas? Eh, Fuentes, Fuentes. Fuentes Flores, Fuentes. Tribeño Jiménez. Tienes una participación. Tenía dos igual de una pregunta que hizo y le respondí. ¿De qué era, perdón? Eh, ay, a ver, voy a revisarlo. Creo que lo tengo anotado ahí. Pero era de dos preguntas y tenía Ajá. igual 10 puntos. A ver, échelo una revisadita. Yo voy a volver a revisar mis listas de todas maneras. No he encontrado el otro, pero sí acepto de que había otra lista que anoté y no, la verdad que no sé qué ha pasado con la otra lista. ¿Ok? Perfecto. Está bien, Inge. No sé si alguien más, muchachos, de las participaciones. Perfecto. Por si acaso directamente las participaciones se los ha sumado, no se va a promediar nada, ¿no? Entonces, bueno, ha sido una buena ayuda, así que vayan participando en la medida que se pueda, ¿ah? Ok. Entonces, Disculpe, Inge, buenas noches. dime. Con respecto a la resolución de examen, lo va a enviar al Classroom, ¿verdad? Sí, lo voy a tener que hacer, pucha. Sí, estoy sin tiempo, no lo he podido hacer. Eh, a ver, hoy día es jueves. Mañana lo voy a enviar y tienen fin de semana un poquito para ver y ya el lunes revisamos, ¿les parece? Perfecto, gracias. Ok. Bueno, lo que quiero que me entiendan es lo siguiente. La idea de pasar las clases es aprender, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, si tienen alguna pregunta, algo que disolver, y alguna consulta y todo eso, absolutamente abierto para eso, ¿ya? A lo que sí no voy a aceptar a que me digan, digamos, en otros semestres pasa, ingeniero, el mismo resultado he sacado y de dónde tengo ese resultado. Y le pregunto de dónde ha sacado esto, no sabe indicarme de dónde, ¿no? Entonces, esas cositas, la verdad, salen digamos, del contexto, esto que estamos diciendo de aprender, ¿no? Entonces, por eso les decía ya en su momento, cuando los envíe el examen resuelto, un poquito se van a dar cuenta los errores que se han cometido. Casi una gran parte ha cometido errores, pero sin embargo, en la, en la calificación he sido demasiado flexible. Evidentemente, la idea no es de probarlos, por si acaso. No es de probarlos, porque evidentemente si todos se probaran, estuviera entendiendo mal que yo estoy
en realidad estuviera indicando que estoy enseñando mal, ¿no es cierto? ¿Ok? Perfecto, muchachos. Entonces, hasta mañana denme, yo lo voy a subir el examen resuelto. La primera pregunta les había dado con dos opciones, eso un poquito tengo que volver a verificarlo y los publico, ¿ok? Bueno, muchachos. Entonces, con esa aclaración, vuelvo a reiterar, no sé si alguien que ha dado su examen y ha entregado en el formulario y no está en la lista. Esos casos no sé si hay en alguno de los presentes. Nada, perfecto. Bueno, muchachos. Entonces, pero por lo general estoy viendo que hay buena cantidad de los semestres pasados. Bueno, hay una mejoría, ¿no? De las anteriores, pero espero que no se estén copiando, ¿no? La idea es, vuelvo a reiterarles, es mejor que pregunten en clases y todo ello a que pasen sin saber, ¿no? Eso es el otro extremo. Bueno, eso ya los dejo a la decisión de ustedes. Ustedes sabrán, digamos, el objetivo, vuelvo a reiterar, no es la nota, ¿no? El objetivo es aprobar. Ok, mejor dicho, aprender. Bueno, muchachos, entonces dicho eso, vamos a continuar con el avance que estuvimos haciendo. Disculpe, ingeniero, una pregunta. Sí, No escuché bien el día lunes a qué hora a las para... 2:15. Ya. ¿Y usted le va a mandar el link a Classroom, ingeniero? Exactamente, yo lo voy a generar y a las 2:15 se los envío y revisamos. ¿Hecho? Perfecto, ingeniero, muchas gracias. Ok, perfecto, ok. Bueno, a ver dónde habíamos quedado. Inge, una pregunta más, ¿podría ser, por favor? Sí, dime. Sobre la onda, ¿ya está tomado en cuenta en la nota? La onda sí no está. Está las participaciones, está el examen que han dado y el examen resuelto. La onda, la verdad que no, un poquito se me está yendo el tiempo, no lo he revisado, pero eso lo vamos a evaluar en porcentaje y listo, ¿no? ¿Ya? No está todavía, ¿ok? Está bien, ingeniero, gracias. Ok. Bueno, a ver, ¿dónde habíamos quedado? Bueno, estuvimos haciendo el ejercicio, ¿no? A ver, volveremos a hacer para que haya una buena comprensión, ¿ah? Entonces, justo este ejercicio estuvimos haciendo un poco a la rápida porque ya estaba sobre hora. Entonces vamos a volver a explicar, ¿ok? Bueno, de todas maneras, vamos a volver a leerlo. Dice: dos placas paralelas conductoras de considerable extensión. Estamos hablando de dos placas paralelas conductoras, ¿no? Entonces estamos hablando de esta placa conductora de considerable extensión y esta otra, ¿ok? Perfecto. ¿Qué más? Y están separadas a D metros, dice, ¿no? Están separadas a D metros. Aquí está D. Entonces, un poco para facilitarnos, se ha generado en el eje Y y el eje X, ¿no? Para un poquito cuantificar las direcciones, más que todo. A D metros entre sí están cargadas estáticamente con más menos Q. Entonces, vuelvo a reiterar. Si una placa está cargada positivamente, automáticamente aparece una carga negativa en la otra placa, ¿no es cierto? Eso es. ¿Por qué? Porque el universo, las moléculas o la materia en el universo están equilibrados, ¿no? Entonces, pues bajo ese contexto, si hay cargas positivas en una placa, automáticamente en la otra se van a generar cargas negativas o cargas de signo contrario, ¿ok?
Entonces, eso es más que todo por los fenómenos físicos que pasan en los materiales, ¿no? ¿Qué más? Obviamente, en cada área A de las placas, inferior y superior, respectivamente. Entonces, dice que esto tiene una superficie A de área, ¿no? Y lo mismo esto. Entonces, en cada una hay una cantidad de carga Q, en este caso negativo, y Q positivo en la placa inferior. ¿Ok? ¿Qué más? Entonces, nos indica, inciso A, dice, los conductores están separadas, como indica en la A, ¿no? Estamos hablando del dibujo 3-2A, de este dibujito. Entonces, dice, los conductores están separados por aire, excepto por una pieza dieléctrica homogénea de espesor C y de permitividad epsilon a una distancia B de la placa inferior. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo tengo entre los dos conductores, dice que está, hay el espacio vacío o aire libre, pero excepto en una parte a una distancia B de la placa inferior, dice, una región 2 en la cual es un material dieléctrico, ¿ok? Que tiene una permitividad epsilon, ¿no? Epsilon. Sabemos que la permitividad del espacio vacío es epsilon sub 0. Ya en materiales tiene que ser una específica para el material, ¿no es cierto? En este caso, para la región 2, le vamos a llamar epsilon, ¿ok? ¿Qué más? Los conductores están separados por aire, excepto por una pieza dieléctrica homogénea de espesor C y por permitividad epsilon a una distancia B de la placa inferior. Un minutito, muchachos, por favor. Bueno, continuando. Entonces, eso es el escenario, ¿no? Entonces, ¿qué nos pide? Primero nos pide calcular la D, ¿no? Calcular la D en las tres regiones. Calcular la D en la región 1, en la región 2 y en la región 3. ¿Ok? Bueno, entonces empezamos a calcularlos, ¿no? Empezamos a calcular. ¿Ok? A ver, un minutito. Bueno, a ver, entonces lo que nos están pidiendo es calcular el campo D en todas estas regiones, ¿ok? Entonces hacemos el cálculo, ¿no? Primero estamos hablando del campo D. La única ecuación que sabemos que tenemos para regiones materiales es esta, ¿no? Donde está la primera ecuación que hemos deducido para materiales, es esta, ¿no?
la famosa ley de, la famosa ley de Gauss para regiones materiales. Obviamente esta ecuación ya involucra D, ¿no es cierto? Entonces no hay de otra que utilizar esta ecuación. Yo no puedo utilizar por si acaso la otra ecuación que es epsilon sub 0 por E, porque estamos ya viendo el espacio vacío con un material. Entonces yo no debería utilizar para el espacio vacío, a pesar de que en el problema está involucrado el espacio vacío, por eso lo pone un poquito sigilosamente, para un poquito diferenciar como aire, ¿no? Como aire, ¿ok? Aquí dice, ¿no? ¿Dónde está? Están separadas por aire, excepto por una pieza dieléctrica. Entonces, si ya estoy analizando materiales, entonces no puedo utilizar para espacio vacío. Necesariamente tengo que utilizar la ecuación para materiales. Entonces, utilizamos esta ecuación, ¿no? Esta ecuación. Y esta ecuación es nada más que nada menos la ecuación de la ley de Gauss, ¿no? De la ecuación de la ley de Gauss, como dice aquí, ley de Gauss para regiones materiales. ¿Ok? Entonces utilizamos eso. Obviamente hay que generar una superficie cesada gaussiana, ¿no? Eso tenemos que generar. ¿Por qué? Porque la ecuación me dice así, ¿no? La ecuación es esta. Entonces aquí tengo una integral de superficie cesada d punto ds es igual a la integral de volumen de la densidad volumétrica de carga por diferencial de volumen, ¿no es cierto? Ahora, esto obviamente se va a ajustar al escenario o al contexto del problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, tuviéramos que ponerlo en términos de densidad de superficie de carga, ¿no? Porque estamos hablando de densidades superficiales de carga y no de volumen, ¿ok? Entonces, cada problema tiene su particularidad, ¿ok? Entonces, desde ese punto de vista, lo que nosotros vamos a hacer es generar esta superficie gaussiana, ¿ok? Un cubo o un cuadrado, un volumen de un cubo vamos a generar de manera que uno de los lados estén en el conductor y el otro de los lados esté en la región del aire, ¿ok? Esté en la región del aire. Entonces, en ese sentido, un poco viendo la superficie gaussiana, los campos eléctricos más el campo P, que sería más que todo D, ¿dónde se va a generar? Obviamente, por concepto, se va a generar entre estas cargas y estas cargas, ¿no? Entre esta y esta se va a generar las líneas de campo D. Por lo tanto, en esta superficie gaussiana, en los 4 lados laterales de la superficie gaussiana no va a haber flujo, no va a haber flujo. Tampoco va a haber flujo en la tapa inferior o en el lado inferior donde está en el conductor, porque no hay cargas a este lado. Sí, solo va a haber flujo de D en la tapa superior, ¿ok? Entonces, eso tiene que ser claramente identificado antes de empezar la resolución del problema. ¿Perfecto? Entonces, lo que hacemos es esta primera integral de la izquierda, la integral cesada de superficie de punto ds. Entonces aquí tuviéramos que hacer una integral de los 6 lados del cubo, ¿no ve?
de los 6 lados del cubo. Pero estamos diciendo que de los 4 laterales no va a haber, porque en ese sentido no va a haber flujo de D. No va a haber flujo de D. Porque sabemos que D se va a dirigir de las cargas positivas a las cargas negativas y va a tener la dirección de Y. Y esa dirección de Y simplemente va a pasar por la tapa superior de esta superficie gaussiana de tipo cubo. ¿Ok? Tampoco va a haber flujo flujo del campo D en la tapa inferior que está conteniendo al conductor. Entonces solamente el lado sobre el cual va a fluir D es el de la parte superior del cubo. ¿Ok? Entonces bajo ese contexto, D ya sabemos por concepto va a tener la dirección de Y. Entonces ponemos vector unitario, sabemos que el vector unitario simplemente me indica la dirección. Entonces pongo AY, porque tiene la dirección de Y, y la D como magnitud de Y, identificado en la dirección de Y. Punto, ahora la DS. ¿Cuál va a ser la dirección de DS? Generalmente es normal a la superficie, ¿no? Como la superficie del cubo va a ser perpendicular a Y, entonces el vector que va a identificar a esa superficie va a ser paralelo a Y. Entonces también va a tener la dirección de AY de S, diferencial de superficie. ¿Ok? Bueno, simplemente va a ser esa integral de superficie a través del cual va a fluir D, ¿no? Entonces el resto es 0. Entonces no necesitamos evaluarlos, ¿ok? Luego, DY lo estoy sacando fuera del signo integral, ¿ok? ¿Por qué lo estoy sacando fuera? ¿Qué dicen, muchachos? A ver, ¿por qué creen que lo estoy sacando fuera del signo de integral? ¿Qué dicen? Porque es una constante. Porque es una constante, Inge. Exactamente. Esa DY es constante. ¿De qué va a depender? De las cargas. Y las cargas en la placa inferior y en la placa superior no van a modificar. Muchos en el examen, ¿qué me han hecho? Lo han sacado EY sabiendo que el diferencial es dependiente de las variables del campo. Entonces hay que tener muy claro ese escenario. Si yo lo voy a sacar es porque nada tiene que ver con la superficie, o que no varía, es constante, como sus compañeros dicen. Si es constante, puedo sacarlo, pero si no, tengo que analizar con qué variables va a variar. Si es constante un valor fijo, claro, puede salir, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces sale porque es una constante. No varía porque la carga no va a variar. ¿Ok? La integral simplemente de la tapa, ¿no? De la tapa superior. DS. Ahora, esta DS, obviamente en este caso está claro, ¿no? Simplemente es una área, ¿ya? Entonces lo ponemos D, el campo D en la dirección Y por área. Entonces básicamente esta integral como resultado es esta, ¿ok? Como resultado es esta. Ahora, la integral de la derecha, simplemente es la carga, ¿no? Es la carga. Como estamos viendo que estamos tratando con carga, como dice aquí, ¿no? Nos dice más Q y menos Q en ambas placas paralelas, conductoras.
seguramente en uno va a ser más Q y en la otra menos Q. ¿Ok? Entonces estamos hablando como dato Q. Además nos dan ya, ¿no? Entre sí están cargadas estáticamente con Q. Entonces ya es un dato. Entonces tenemos que manejar como tal. Ya tengo la carga, directamente manejo esa variable. ¿Ok? Por lo tanto, directamente pongo Q. Directamente pongo Q. Entonces, igualando ambas, Q va a ser igual a esto, ¿no? Q o la carga va a ser igual de Y, campo D que está en la dirección Y por una área. ¿Ok? Entonces, de ahí sacamos que D, que va a ser AY.dy porque tiene dirección de Y, va a ser igual a Y Q sobre área, ¿no? Simplemente despejando de ahí, ¿no? De esa igualdad. Entonces, ahí hemos concluido de que D va a ser igual, va a tener la dirección de y el valor va a ser Q sobre área, ¿ok? Pensemos en una área unitaria, ¿no? O en todo caso, en toda el área del conductor. Ya después vamos a ver, por lo general se considera una área unitaria, puede ser 1 metro cuadrado, por ejemplo. ¿Ok? Pero en este caso lo estamos asignando como A. ¿Por qué? Porque va a ser directamente dependiente de área. ¿Ok? Bueno. Entonces ya tenemos D. ¿Qué conclusión sacamos de esta D? Si nos fijamos, D tiene dirección de AY, evidentemente, tiene dirección de Y, pero es constante, que es Q sobre A. Q sobre A. Si ponemos área, todo el área del conductor, entonces esto es una constante, ¿no? Entonces D es Q sobre área, es una constante. Como no varía D o no es función de alguna variable, entonces esta D va a ser constante en las 3 regiones, tanto en esta región 1, en esta región 2 y en la región 3. ¿Por qué? Porque simplemente es constante y no varía. Y no tendría por qué variar, porque la cantidad de cargas aquí va a seguir siendo lo mismo que aquí y no va a variar. Tiene un valor y listo, porque en ningún momento nos dice que va a variar. Directamente nos dicen que la placa superior e inferior tienen una carga Q. ¿Ok? Esto nos indica que D va a ser constante. Por lo tanto, si es constante las cargas, no va a variar la carga, entonces la D va a ser constante. Por lo tanto, podemos concluir la D en las 3 regiones van a ser lo mismo. ¿Ok? Por lo tanto, yo puedo dibujar el flujo del campo D entre la placa inferior y la superior, simplemente una cantidad de flechas, ¿no? El flujo es básicamente una cantidad de flechitas, que va a ser lo mismo en la región 1, región 2 y región 3, ¿no es cierto? Entonces, D1 es lo mismo que D2 y es lo mismo que D3. ¿Perfecto? Ok. Por un lado, entonces ya hemos hallado el campo D. ¿Ok? El campo D. ¿Qué más nos piden? Encontrar el campo E y P en las 3 regiones y mostrarlas sus gráficas de flujo. Lo mismo, ¿no? En este caso nos dicen encontrar el campo E y P en las 3 regiones y mostrar la gráfica del flujo. Entonces, ¿cómo planteamos? ¿Cuál es la relación de D con el campo eléctrico? De D con el campo eléctrico.
Entonces, revisamos lo que hemos avanzado. Si nos fijamos, la relación del campo eléctrico con la D, ampliamente habíamos hablado, y aquí está, ¿no? A ver, la divergencia de E, aquí está, ¿no? Entonces habíamos hecho algunas consideraciones de la permitividad relativa, de la permitividad del espacio vacío, y al final habíamos llegado que D era igual a la permitividad del material dieléctrico por el campo eléctrico. ¿Ok? A eso hemos llegado. Entonces utilizamos solamente esta expresión. ¿Ok? Entonces, nos vamos a nuestro problema y planteamos eso, ¿no? Dice, E se obtiene usando la 330, es la ecuación que les he estado mostrando, de manera que en la pieza dieléctrica, el campo eléctrico va a ser D sobre epsilon, o la permitividad del material en el dieléctrico, ¿no? En el dieléctrico. Por si acaso esta ecuación está definida para el dieléctrico. ¿Ok? Entonces, de aquí despejamos el campo eléctrico, simplemente va a ser D sobre la permitividad del dieléctrico. ¿Qué dirección va a tener ese campo E? Necesariamente tiene que tener la dirección de D, ¿no ve? Porque las cargas arriba abajo son verticales, las líneas de flujo. No hay de otra. Entonces, E va a tener la dirección de AY, y como D sabemos el valor que es Q sobre A, ya anotamos. ¿Y esto dónde va a ser? Esta E solamente va a ser en esta parte, porque estamos utilizando la permitividad del dieléctrico. ¿Ok? Entonces, por eso ponemos la permitividad del dieléctrico. Por tanto, el campo eléctrico va a ser igual Q sobre la permitividad del dieléctrico por área, que va a ser simplemente en el dieléctrico, Y mayor que B y Y menor que B más C, ¿no? Es lo que nos está indicando es en esta región. Para Y mayor que B y menor que B más C. Entonces es en esta región. ¿Ok? Entonces el campo eléctrico en esa región dieléctrica va a tener este valor. Este valor. ¿Ok? Ahora en los espacios de aire, obviamente el aire vamos a considerar que es un parámetro de similares condiciones que el espacio vacío. Entonces vamos a ponerle como epsilon sub 0 o la permitividad del espacio vacío. Entonces D sobre epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces eso va a ser en las regiones de aire. Entonces también va a tener la dirección de AY, Q sobre epsilon sub 0 por área. Eso va a ser para Y mayor que 0 y menor que B. Para esta región, mayor que 0 y menor que B, y además mayor que B más C y menor que D. Menor o igual que D, ¿no es cierto? Entonces, para Y, mayor o igual que B más C y menor que D. ¿Ok? Entonces, eso va a ser los valores de E. ¿Ok? Los valores de E. Bueno, debo aclarar que generalmente el valor del espacio, la permitividad del espacio vacío, generalmente es mucho menor que la permitividad de los dieléctricos. ¿Ok? Generalmente es mucho menor. Por lo tanto,
un poco haciendo un análisis, si hago esta división, porque la D es lo mismo en ambos, si es lo mismo en ambos y dividimos con un valor chico, entonces el campo eléctrico va a tener mayor flujo, ¿no ves? Mayor valor. Entonces seguramente va a haber más flechitas, ¿no? Y mientras en el dieléctrico, como su permitividad del dieléctrico es mucho mayor, entonces este valor va a ser mucho menor. Entonces el campo eléctrico tendrá menos flujo de campo eléctrico en el dieléctrico. Entonces, ¿cómo vamos a graficar? Justamente eso, ¿no? El campo eléctrico en la región del aire va a tener un valor, una determinada cantidad de flechas o flujo eléctrico, de campo eléctrico, y en el dieléctrico va a ser mucho menos, porque está dividido la D sobre la permitividad del material dieléctrico, que generalmente es mucho mayor. ¿Ok? Y por el otro lado, en la región 3, que también es el aire, va a ser lo mismo que el de abajo, ¿no? ¿Ok? Entonces eso sería el cálculo para el campo eléctrico y además la gráfica del flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Perfecto. Ahora, posteriormente nos pide calcular también P, ¿no? Entonces, de entrada, tenemos que tener la idea clara de que P solamente existe en dieléctricos. No existe en conductores ni en el espacio vacío. ¿Ok? Bajo esa idea, empezamos a resolver. Entonces, sabemos que D es epsilon sub 0 por el campo eléctrico más el campo de polarización eléctrica P. Y de aquí despejamos P, ¿no? Y P va a ser D menos epsilon sub 0 por el campo eléctrico. Sabemos D y ya sabemos el campo eléctrico y entonces ya tenemos P. Pero P solamente puede haber en el dieléctrico, vuelvo a reiterarlos. ¿Ok? Perfecto. Entonces, reemplazamos por lo que hemos calculado, Q sobre área. Obviamente P también, por si acaso, tiene una dirección, porque es un campo. Y obviamente va a tener la misma dirección de D y de E, ¿no? Entonces, por eso se pone as sub Y, que tiene la dirección de Y. La D sabemos que es Q sobre A menos epsilon sub 0, o la permitividad del espacio vacío, el campo eléctrico en el dieléctrico. El campo eléctrico en el dieléctrico. Entonces, esto es, ¿no? Esto es. Yo no puedo calcular en el aire porque ya sabemos porque no va a haber P, ¿no? Entonces, no tiene sentido calcular. Entonces, tenemos E, el campo eléctrico en el dieléctrico, que va a ser Q sobre epsilon, o la permitividad del material dieléctrico por A. Entonces, ahí está. ¿Ok? Reemplazamos y sacamos eso. Un poquito reacomodando, o en todo caso, por ejemplo, si no nos dieran la permitividad del material y nos dieran la permitividad relativa, tendré que ponerlo a esa ecuación en función de las variables que yo dispongo, ¿no? ¿Sí? Entonces, si yo dispongo la permitividad del dieléctrico, entonces directamente ya puedo calcular a través de esta expresión. O en todo caso, un poquito más simplificando, Q sobre A es común en las dos expresiones, entonces sale, ¿no? Como común denominador,
Q sobre A, y lo que va a quedar es 1 menos epsilon sub 0 sobre epsilon, ¿no? Y de ahí sacando, haciendo la operación, epsilon, aquí queda epsilon menos epsilon sub 0, ¿ok? Y en función de la permitividad relativa también tenemos esta, ¿no? Esta, ¿ok? Entonces depende, generalmente la permitividad relativa es un valor chico, porque es relativa, es la división entre la permitividad del material y la permitividad del espacio vacío. Generalmente más se acostumbra a manejar la permitividad relativa porque es un número chico. Ahora, si no tuviéramos ese dato, entonces no hay de otra que trabajar con la permitividad del espacio vacío y la permitividad del material, ¿ok? Entonces ahí tenemos las dos opciones. Entonces ya tenemos P. Entonces, para graficar el flujo, ya sabemos que P no va a haber en las partes donde existe aire. Entonces, nuestro flujo simplemente va a ser en el dieléctrico. Entonces, va a tener esa dirección. ¿Ok? Perfecto. Listo, ya tenemos prácticamente resuelto. Pero nos piden algo más, ¿no? Encontrar E y P en las tres regiones. La C dice, determinar la densidad superficial de carga en las superficies conductoras. Entonces, obviamente, como ya las superficies conductoras tienen cargas, podemos sacar esta densidad superficial de carga, ¿no? Y además nos están pidiendo la densidad de cargas de polarización en el dieléctrico. ¿Ok? Y además las cargas de polarización superficiales. Tanto en Y igual a B y Y igual más B más C. Entonces, lo que nos están pidiendo es la densidad superficial, la densidad de cargas de polarización superficial en esta parte. ¿Dónde estamos? En esta parte y en esta parte, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el fenómeno que ocurre aquí? Si yo tengo cargas aquí y yo tengo cargas aquí, se genera un campo eléctrico, un campo D, ¿no? Por naturaleza física. Y además, estas cargas van a atraer cargas positivas a esta superficie. ¿No es cierto? Y también se van a generar cargas de signo contrario de estas en esta otra superficie, como está aquí. Si aquí son negativos, aquí se va a atraer positivos, y aquí negativos, y aquí positivos. Entonces, a eso es donde se refiere la densidad de cargas superficiales de polarización. ¿Ok? Entonces, seguimos calculando lo que nos pide, ¿no? Entonces, nos pide todavía, por ejemplo, determinar la densidad de cargas superficiales en los conductores. Entonces, veamos cómo calculamos en los conductores, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí un poquito está aclarando de que la permitividad relativa generalmente es mayor que 1. ¿Ok? Generalmente es mayor que 1. P en la pieza está en la dirección de las Y positivas, como se muestra en D. Lo que nos está explicando es esto, ¿no? Tiene la misma dirección de E y de D. En el aire P es 0. Ya sabemos por qué P solamente existe en dieléctricos.
De 335 no se establece densidad de corrientes JP. ¿Qué nos dice 335? Nos dice que si esta P es variable en el tiempo, entonces se generan densidades de corrientes de polarización. Como en este caso, P es constante. Entonces no tengo JP. Como dice aquí 335, a ver si nos fijamos, la 335, aquí está, ¿no? ¿Qué nos dice? Si este campo P es variable en el tiempo, entonces se me genera una densidad de corriente de polarización eléctrica. Como esto no es variable en el tiempo, es constante, por tanto JP es 0. Eso es lo que nos está diciendo. ¿Ok? ¿Dónde estamos? Aquí. Entonces no se establece densidad de corrientes JP de polarización en el dieléctrico, debido a que los campos son estáticos en el tiempo. ¿Qué más? Las densidades libres de carga en los conductores se establecen de 345 para dar una densidad superficial de carga que es pues la cantidad de Q sobre área, ¿no? Y listo, esa es la densidad de cargas superficiales. ¿Ok? Contabilizamos la cantidad de cargas positivas sobre el área, eso va a ser la densidad de cargas superficiales en la placa inferior, y en la placa superior serán negativas, ¿no? Pero va a ser el mismo, no tiene por qué ser diferentes. ¿Ok? Ahora, la densidad de cargas de polarización, de 3 es 0 debido a que P es un vector constante. Eso es lo que decíamos, ¿no? La densidad de cargas de polarización es 0 debido a que P es un vector constante en toda la pieza. ¿Ok? Y la densidad superficial de carga, eso es lo que estuvimos indicando. Cuando yo tengo un campo aquí, obviamente ese campo se va a generar, si yo tengo cargas positivas, aquí se van a generar negativas, y aquí arriba positivas y aquí negativas, por la naturaleza física de los materiales. Entonces, es esa carga que tenemos que encontrarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, venimos y encontramos esa carga. Y esa carga es la densidad superficial de cargas de polarización, que va a ser Q sobre área. Y además, ¿de dónde sacamos esto? Sacamos de la condición de frontera de P. Y la condición de frontera de P, ¿dónde está? Aquí está, ¿no? Aquí está. Es lo que hemos deducido para el P, ¿no? Para el campo P, hemos deducido para la condición de frontera que la normal punto P2 va a ser igual a las densidades superficiales de cargas de polarización. Utilizando esto, designamos que PY va a ser igual a la densidad de cargas superficiales de polarización. Y PY ya sabemos, ¿no? PY hemos calculado que es esto, y básicamente va a ser eso. ¿Ok? Entonces, dice que estas densidades superficiales se señalan en B y D de la figura. Entonces, en B y D, ahí están estas densidades de carga, ¿no? ¿Ok?
Perfecto, muchachos. No sé si tienen alguna duda o alguna consulta con respecto de este problema. Entonces, en el examen yo puedo poner un dieléctrico, otro dieléctrico o aire, o puedo poner 2, 3 regiones o 4 regiones o 5 regiones, ¿no? Entonces, tienen que saber analizar, es tal como hemos hecho. ¿Está claro? Ok, muchachos, no sé si tienen alguna consulta o alguna duda con respecto de este problema. ¿Qué dices, Fabián, Camilo Fabián Ausa? ¿Está claro el ejercicio o no? Sí, dijimos claro. Ok, perfecto. Por si acaso, si no han logrado entender alguna parte, pregunten, ¿no? Hay que preguntar, no es delito preguntar, muchachos, ¿ok? Bueno, básicamente eso es el problema con respecto a la primera ecuación de Maxwell en regiones materiales, ¿no? Que básicamente es esta ecuacióncita famosa. ¿Dónde estamos? Es esto, ¿no? Es esta la primera ecuación de Maxwell, llamado la ley de Gauss para regiones materiales. Y de esto se deriva el campo P, ¿no? El campo P. Sabemos que el campo P se generan en los dieléctricos. A ver, un minutito, muchachos. Un break. Claro, el ejercicio. Simplemente ya hemos visto lo que es la parte de aplicación de campos eléctricos en un material, ¿no? Entonces, ¿qué fenómenos se generan? Entonces, ya hemos visto la polarización eléctrica. Cuando yo aplico un campo eléctrico, ¿qué es lo que pasa en los materiales? Se genera un campo P. Y al generarse este campo P, generamos un campo D, ¿no ve? Y esa D ocasiona una leve modificación a las ecuaciones a la primera ecuación de Maxwell, a la del espacio vacío, pero la forma es prácticamente lo mismo, ¿ok? Bueno, ahorita ya es 8:12, entonces ya para la próxima clase vamos a ver cuando aplicamos campos magnéticos, ¿qué es lo que pasa? Hasta ahorita hemos visto que en conductores se generan, cuando hay cargas libres, se generan la conductividad en conductores. Luego, para materiales dieléctricos es estos dos puntos. La polarización eléctrica, cuando yo aplico campo eléctrico, y la 3 es cuando yo aplico campo magnético a un material. Entonces, la primera ya lo hemos visto. Y ya la próxima clase vamos a ver lo que es la polarización magnética. Bueno, muchachos, dicho eso, entonces, por si acaso